Desgraciadamente lo que estamos viendo es ya un gobierno autoritario que todos esos avances que vimos Con el arco del y triunfo. que han beneficiado muchísimo a la sociedad en su conjunto, pues están empezando a echarlos para atrás. Una regresión espantosa, espantosa. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos como cada semana. Estamos en una entrega más de Hasta la Cocina con Helios Herrera. Y sí, nos metimos hasta la cocina ahora con un empresario, pero una persona pública, pero una persona que fue funcionario público muchos años, pero que además pues siempre ha alineado su vida a valores, a productividad, pero yo lo conozco y es realmente un alma bohemia que no puedes dejar de disfrutar. Gran conversador, Mariano Latapí. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, Helios, aquí estamos, con mucho gusto. Pero qué gusto que estés aquí, mano. Hombre, Gracias. encantado, ya hace tiempo debías de haberme invitado. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Verdad? Pero tampoco te dejabas, no es fácil tu agenda, no es fácil. Está complicada. Déjenme compartirles, complicada. amigos, que Mariano, tuve la fortuna de conocerlo porque quiero que me venda una propiedad en la que vamos a poner un centro de capacitación, entonces estamos haciendo méritos para que nos la venda, pero eres un alma muy buena, eres un alma muy bohemia, muy gran conversador, pero eres muy fácil, muy nutricio, en cualquier minuto el dicho, la aportación, y además muy alineado a valores. Gracias por estar aquí, Mariano. Encantado, Helios. Encantado, un placer. Contexto, fuiste empresario, fuiste auditor del gobierno. Fui auditor general, el auditor superior del Distrito Federal. Para los que no Que antes entendemos, se llamaba contador mayor, Ok. durante muchos años, ¿no? para los que no entendemos qué es eso, ¿qué Bueno, es ser pues el hoy auditor del gobierno? Fui el auditor, fui el que revisaba las finanzas, o sea, el ejercicio del gasto público por parte del gobierno, ¿No más? precisamente en el gobierno de cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno. ¿Ok? O sea, estoy hablando del 2003 al 2006. Me tocó auditarlo a él, y me tocó auditar, después vino Alejandro Encinas y después vino Marcelo Ebrard. Ok. Yo fui el auditor de las finanzas, o sea, del ejercicio del gasto de estos tres políticos, Y ¿no? para que yo entienda, que el hoy auditor están muy vigentes. le reporta a este político o le reporta a alguien más. O Yo no puede ser el jefe reportaba- de... No, yo reportaba a la asamblea de legisladores, lo que ahora es, bueno, lo que sería la Cámara de Diputados. Ok. Sí, lo que actualmente es la Cámara de Diputados. A mí me contrataba el Poder Legislativo. Y yo trabajaba como servidor público, ¿no? Trabajaba en lo que se llama la Contaduría Mayor, que, bueno, hoy actualmente es la Auditoría Superior del Distrito Federal, ¿no? O sea, tú le cuidas el cajón a la gente. Yo cuidaba el ejercicio del gasto público, exactamente. Y haz de Dejábamos una institución con 400 empleados, más o menos. Nada más. Y ejercíamos un gasto de 150 millones de pesos en aquel entonces, ¿no? Que eran como de cuántos de hoy, muchos A lo más. mejor de 400, 450 actualmente, ¿no? Que era- Era un despacho grande de auditoría lo que teníamos, pero auditábamos obra pública, igual que auditábamos el gasto de las delegaciones, igual que auditamos al metro o al sistema de transporte, ¿no? O sea, Y tu auditábamos chamba todo nada más era machar que lo que se dijo que se iba a gastar, Bueno, se gastara. exactamente, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la normatividad. Por ejemplo, si se hacían compras, pues que las compras se concursaran de acuerdo a la ley de concursos, etcétera. O sea, que fueran compras públicas y que se hicieran sin beneficiar a alguien, sino consiguiendo las mejores condiciones para el gobierno del Distrito Federal. Sí, las famosas asignaciones directas. Sí, esas asignaciones directas que hoy parece ser que está manejando así el gasto, pues está perfectamente prohibido por la ley, está en la ley, ¿no? Pero pues ya vimos que no me salgan con que la ley, ¿no? Como dicen Y que yo tengo actualmente, otros ¿no? datos. Y que yo tengo otros datos. Entonces, en aquel entonces, sí, y hasta la fecha las leyes están vigentes, y no solo eso, sino que las leyes han ido avanzando, ¿no? Han llegado a ya detalles importantes y prohíben perfectamente, como prohíben, por ejemplo, el contratar a tu familia o algún pariente, todo eso, o sea... Pero se también, hace. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en el INE? O sea, a la hora de que con este famoso plan B, que saquen a toda la gente del gobierno, del INE, pues entonces ¿a quién van a contratar? Gente que no O sea, sabe esa hacer gente nada. que trabaja ahí son técnicos, es gente que nos ha costado capacitarla, tú lo sabes Sí, muy bien. claro. Tú y yo que estamos en los negocios diario,
pues no llega la gente sabiendo, es una curva de aprendizaje complejísima y las elecciones son una cuestión muy compleja, ¿no? Y más algo tan especializado, Sí, no y es que toda puedas esta gente, pedir exactamente. especialista en elecciones, No, hombre, pues, pues, a ¿a qué ver horas, dónde los dónde consigues, ¿no? Y toda existen? esta gente lleva años formándose, años desarrollándose como para que de un plumazo los desaparezcan, ¿verdad? Está muy Y a cañón, ver ¿no? en manos de quién terminamos, ¿no? Porque es perfectamente un abuso a la legislación, un abuso a la democracia, un abuso al país, ¿no? Esto que están pretendiendo hacer estos tipos que llegaron con otra bandera, ¿verdad? La bandera de la democracia, de la transparencia. De la no corrupción. Todo ha sido al revés, ¿no? Lo que estamos viendo es que estamos perfectamente Oye, del otro y lo lado, dice ¿no? alguien con mucha autoridad al respecto, Bueno, a o sea, mí con me autoridad tocó, moral, o sea, sí, conoces me- la ley y sabes que lo están haciendo Exactamente, fuera de la o sea, ley. y me tocó revisar las finanzas. Yo estuve 3 años en esa posición y como presidente del órgano superior de dirección de la Contaduría Mayor, ¿no? Que éramos 3 contadores mayores, pero yo de los 3 era el presidente, ¿no? ¿Y cómo Para que le funciona, conste. Mariano? O sea, de repente dices, a ver, esta nota no coincide, ¿no? Me imagino que debe, Bueno, con sus dimensiones. efectivamente, digo, y hubo de todo, ¿no? O sea, y mucho de eso lo escuchamos nosotros lo vimos en la televisión, lo escuchamos en la radio y en las noticias, ¿no? Sí, las ligas porque, y pues, los bejaranos, efectivamente, etcétera. bueno, fue exactamente la época de los Sí, bejaranos, claro, o sea, fue exactamente esa época, la época de Ahumada, por ejemplo, ¿no? Claro, O claro, sea, con Rosario Robles. auditamos el gasto público y de repente vimos que por ahí este amigo rellenaba unas cavernas en 3 horas, unas cavernas que eran de la capacidad del Estadio Azteca. Eso no lo puedes haber hecho, ¿verdad? Estaban sacando lana de alguna manera, o sea, cosas increíbles, pero además todo esto es público, ¿eh? No, me queda claro. Quiero dejar claro que esto es perfectamente público, o sea, son Ahí están las los notas. informes de la Contaduría Mayor, así como los informes de la Auditoría Superior de la Federación, son públicos, o sea, todo eso que nos enteramos en los periódicos, no crean que es información privilegiada, es información pública. ¿Por qué? Porque desde época de Fox se pasó la ley de transparencia, ¿no? Y la ley de transparencia permitía que la gente, tú, yo, cualquiera que se acercara, Tengamos y acceso. hasta la fecha, tengamos acceso a eso. Desgraciadamente lo que estamos viendo es ya un gobierno autoritario que todos esos avances que vimos Con el arco del y triunfo. que han beneficiado muchísimo a la sociedad en su conjunto, pues están empezando a echarlos para atrás. Una regresión espantosa, espantosa. O sea, yo creo que la gente no se ha puesto a pensar lo que viene. O sea, si esto no lo paramos, realmente vamos a estar en un país muy distinto al que nosotros pensábamos que íbamos a vivir y el que nuestros hijos y nietos iban a vivir, ¿no? Y probablemente a que el mismo señor presidente pensaba o propuso que íbamos a vivir. Yo creo que se le ha Sí, salido sí, de sí. las manos Yo- hasta su propio plan. Yo creo que sí, yo veo de veras con dolor lo que está pasando. Yo no creo que sea el mismo Andrés Manuel. Yo creo que es toda esta camarilla que va con él, que están generando este tipo de cambios, ¿no? Sí. Oye, se necesita, me imagino, ser muy valiente y muy circunscrito a ética y a valores para hacer bien tu trabajo en esa Bueno, posición. es cabrón. una posición muy transparente, o sea, de hecho, si tú vas a la contaduría y a la auditoría superior, desde las paredes son de cristal, o sea, Ok. o sea, aquí nadie se esconde, ¿no? Es una posición muy transparente. Y Pero es una también posición muy muy vulnerable delicada también. y muy complicada, y muy complicada, y muy complicada. Y cualquier cosa que parezca, en política cualquier cosa que parece es, ¿no? Ok. Entonces, si por ahí te reuniste con quien no debías, ¡Pum! agárrate, hermano, porque te lo vas a sacar en los periódicos el día de mañana. Entonces, sí, es una situación que tienes que trabajar con mucha independencia y con mucha ética, ¿no? Es un asunto muy complicado. Oye, ¿y no se da el plomo plata? ¿No sé ya que la misma autoridad venga y te En quiera aquel entonces- convidar o te haga la vida de cuadritos? Pues bueno, no tanto como el plomo, ¿no? Pero sí te la pasas en los periódicos, ¿no? Yo me acuerdo de haber hecho primera plana varias veces, ¿no? Llegaba yo a dar clase y me metía por la puerta de atrás porque me daba pena con mis De alumnos, plano. mano, Como árbitra del América Chivas, salías corriendo por donde alguien no de los llegara. periodicazos que me daban, ¿no? Y pues, te dan unos periodicazos con mentira y media, ¿no? Diciendo lo que quieren decir, pero pues mientras lo aclaras, pues ya ¿Cuál fue la peor que te dijeron que hiciste? De todo, lo que te digas poco, ¿no? O sea, de lo que te digas poco. Y el objetivo es, ¿no? pues... Y el objetivo era atemorizarte, era amedrentarte, era que le bajaras, o sea, siempre hay, tú podías saber a dónde venía el ataque por el beneficio, ¿no? O sea, Ya, claro, ¿a ¿qué quién estamos beneficias? haciendo? No, pues estamos sacando un dictamen contra Milpalta, ¿no?
Pues ahí ve. Pues la delegada, que entonces era que ahora es diputada, la señora Chavira, ¿no? Pues ni te cuento, ¿no? Se nos aventaba y de repente andábamos en los periódicos con casos de eso, ¿no? Y eso era el pan de todos los días. ¿Hay como una contraparte? ¿Hay alguien que te proteja? Pues, bueno, es que eran de las cosas que debía de haber existido. No creo que hayan cambiado la ley todavía, pero pues, el fuero al auditor pues, era muy delicado. O sea, no teníamos fuero, actuábamos sin fuero. ¿Cómo crees? Sí, desgraciadamente, que era parte también porque nada es gratis. Mira, en política no hay nada gratis. Las cosas alguien las pensó y por eso son como son. Entonces, parte del miedo del auditor era, si me atacan y la cosa sigue, como los paro, ¿no? ¿Y cómo los fueron? paras? Pues yo salí con varias demandas y todavía tuve que defenderme en lo personal de todas las cosas que hubo allá adentro. Qué chamba tan rara, ¿no? Ah, no, la peor chamba que tenía en mi vida. Eso sí te lo digo. Digo chambas ¿no? feas y esa, ¿no? ¿Qué ganas? O sea, no hay manera de que una persona decente y honorable se mantenga de sus puestos. O sea, no hay manera. Es una chamba muy importante. ¿Alguien te pidió que fueras parte de esa? Fíjate que no. ¿Cómo llegas a esa chamba? No, yo ni siquiera sabía, o sea. No sabías a la que no sabía ni la que me estaba acepto. metiendo. No, porque yo me acuerdo que me hablaron, me dijeron, oiga, doctor, está esta posición, le puede interesar, y le marqué a mi papá, y le dije, oye, papá, ¿cómo ves? Me dice, no, pues eso lo traes en los genes, porque fíjate que tu bisabuelo fue contador mayor en época de Juárez. Ándale. Yo dije, pues seguramente lo traigo en los genes, y ahí va el baboso. Con todos tus genes. Me fui de contador mayor, no sabía ni dónde estaba la contaduría mayor. No, era completamente una locura. Okay. Una locura. Yo creo que esos errores que cometes en la vida, pero por el otro lado, pues sí adquirí mucho conocimiento, o sea, a mí ya nadie me la platica, o sea, sí lo viví muy de cerca y estuve metidísimo en todos los asuntos estos, ¿no? Me dice un muy buen amigo, hijo de un gobernador, que la política te da amigos falsos y enemigos reales. Sí. Un día después, pero no te digo una semana ni un mes, un día después de que salí, nunca más me volvió a llamar nadie por teléfono. De haber tenido una vida de una actividad. Ven, Mariana, hombre, mi Mariano, ven, te invito, y hombre, lo que se te ofrezca, hermano. Un día después. Todavía me acuerdo, terminé yo de firmar el último oficio a las 12 de la noche y todavía tenía por firmar un buen. Pero un minuto después hubiera sido un acto ilegal. O sea, a las 12 de la noche terminé de poner mi última firma y me paré en mi escritorio. Nunca más regresé, nunca más me llamaron, nunca más nada. Y así es el poder y así son esos puestos públicos, ¿no? ¿Qué tal? Sí, no. Oye, ¿y cómo acomodas el ego? Porque el poder se te sube y el ego se revoluciona, como la espuma de la cerveza. Si no tienes la madurez para tener eso. Y este era un puesto, no era un puesto, bueno, era a nivel de secretario de Estado en el DF. Sí, pues, tampoco era poca cosa. No era poca cosa, pero tampoco eras presidente de la República. No, pues tenías poder. Cámara. Tenías cierto poder. Digo, si tu señora te dice lava los platos, seguías lavándolos, pero afuera en la calle tenías poder. Eso sí, así es. Pero a final de cuentas no. Sí es complicado. O sea, el manejo del ego en esas posiciones es muy complicado. ¿De dónde te agarraste, Mariano? ¿De Dios? ¿De una espiritualidad? ¿De valores? ¿De dónde te agarras ahí? Del trabajo. Yo me agarré el trabajo. O sea, yo lo que hice fue, caray, me atacas, caray, voy a trabajar más duro. Y trabajé más duro y aprendí y hice cosas que muchos... Con decirte que el día que salí dijeron, a ver, nunca más contraten un contador público, de contador mayor. Porque nunca había habido un contador público de contador mayor. Increíbles eran. O sea, abogados y de todo, pero ¿para la contabilidad? O sea, la actividad privativa del contador es la auditoría. Es donde nos desempeñamos los contadores, ¿no? ¿Y luego? Bueno, pues nunca había habido un contador mayor, ¿no? Había habido lo que nombres y quieras nombrar. Pero contador nunca había habido. Hasta que llegué yo y entonces pusimos muchas cosas en orden, ¿no? Ahí, porque no sabían ni lo que estaban haciendo. ¿Qué dejaste que te enorgullezca? Que digas a la distancia, gracias a mi paso por ahí. Tuve la gran aportación de haber auditado el total de los ingresos, que esto es muy técnico, ¿no? Esto la mayoría, pues poco le interesa, pues a lo mejor no tiene mucho que ver con su quehacer, pero impulsé una auditoría gigantesca sobre todos los ingresos del gobierno del Distrito Federal, que nunca se había hecho. Okay. Sí, la auditoría, uno piensa, cuando yo, buena parte de mi vida profesional me dediqué a ser auditor, bueno, pues algo de lo que siempre revisamos en cualquier empresa son los ingresos, es lo primero que revisas, ¿no?
¿no? Bueno, pues en los gobiernos no es así. Revisa los ingresos por concepto, o sea, revisas una partecita de los ingresos. Sí, porque están dados. Sí, sí, sí. A no ser que cobren impuestos, que me imagino que también. Sí, bueno, el GDF cobra impuestos. No, el GDF es un monstruo, o sea, es una entidad que genera muchísimo ingreso, o sea, tiene ingresos monstruosos. Pero poder llegar a fiscalizar todo el ingreso fue un paso muy importante, ¿no? El siguiente paso era fiscalizar todo el gasto. Eso ya no me tocó a mí. ¿Ya no te dio tiempo? No, ya no me dio tiempo porque mi nombramiento en este puesto era de 3 años. Podía yo haberme reelegido, pero dije, no, eso no es para mí. ¿Es un puesto de elección? Es un puesto de elección, no elección Pero popular. Te elige la comisión, te elige la asamblea, la Cámara de Diputados. Pero tú antes eras cero político. O sea, bueno, no tenías una trayectoria. Siempre he sido, o sea, tuve mi época académica, ¿no? Yo he publicado 12 libros, ¿no? Y uno de ellos, que se llamó La realidad de los impuestos en México, que era un libro interesante, que ahorita me daría pena que alguien lo comprara, pero en aquel entonces fue un libro que partió el queso. Porque lo que hacía el libro era recopilar todo lo que había en materia tributaria, o sea, quién pagaba y quién no pagaba. Okay. Y entonces lo que reflejaba el libro era quién no pagaba impuestos, pero además con permiso de la ley. O sea, te estoy hablando del 2002, 2003. ¿No? Entonces, a la hora que yo publico el libro, lo escuchan los diputados de oposición, no voy a decir nombres por razones obvias. E inmediatamente saliendo del programa, antes había un noticiero muy famoso que se llamaba Monitor, con Monitor, Gutiérrez Vivo. Gutiérrez Vivo. Bueno, me entrevista a Gutiérrez Vivo el 2 de noviembre, que habrá sido el 2002, y precisamente platicamos de todos los que no pagaban impuestos porque así estaba en la ley, ¿no? Que estaba permitido que no Y yo pagara. publico el libro inocentemente sin conocer el entorno, ¿no? Publico el libro, todos estos no pagan y además la ley les da permiso. Venimos del régimen que teníamos, un régimen priista, pues los favores se cristalizaban en la ley, o sea, se hacían las leyes para ellos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita con el la INE? ley a modo? Es lo que estamos viendo ahorita, o sea, estamos entrando a la regresión, porque ahorita van a quitarnos el INE, que es lo que pretenden, pero mañana viene una ley fiscal beneficiando a sus cuates y dejando y grabando a los que no son sus cuates, o vienen unas leyesitas por ahí para emplear a su familia, para llevarse los beneficios, y lo vamos a estar viendo, y es muy importante que no lo pierdan de vista. Entonces publico yo el libro, me entrevista a Gutiérrez Vivo, y saliendo de la entrevista, pero no pasaron ni 5 minutos. Es más, estaba todavía saliendo de la estación de radio cuando me habla una diputada de oposición. Oiga, contador, ¿cuándo platicamos? Queremos hablar con usted. Lo que usted dice, estamos todos con pues sí, evidentemente, porque, pues, o sea, el estudio del efecto de las leyes sobre la sociedad, pues nadie lo había publicado. Pues, no me preguntes por qué. Pues nadie lo había ¿A ti hecho. se te ocurrió Y hacerlo? yo escribí un librito, buena ley? 130 cuartillas, y de inmediato 500 libros para la Cámara de Diputados. ¿Por qué no? Claro. Y se los dieron a todos los diputados. Bueno, gracias a ese librito empezó a cambiar la ley y a ser un poco más justa, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? La realidad de los impuestos en México, 30 años de perversión fiscal, así se llama. Así, 30 años de perversión. Editorial Cico, pero no la Cico que todos conocen. No, el otro conocen. Cico, ese es más pervertido todavía. Es con doble C. Ese es todavía más pervertido. Sí. Oye, ¿y ha cambiado mucho la cosa o tristemente No, seguimos sí, igual? mira, digo, por ejemplo, por muchos años no se grabó la bolsa. O sea, tú metías tu dinero en la bolsa y no pagabas un impuesto. Por muchos años el capital, o sea, la enajenación de acciones no se grababa. O sea, por muchos años los transportistas no pagaron impuestos. O sea, por muchos años el campo y todo esto tampoco pagó impuestos. Y había gente como Bachoco y gente como estos grandes empresarios del campo. Que en aquel entonces eran multimillonarios, hoy siguen siendo, ¿no? Pues no pagaban impuestos. Es que soy agricultor. No. Es que agricultor, es que pues, sí, ¿cómo pero, va a pagar impuestos? Bueno, ¿no? Yo lo entiendes cuando el agricultor pues, es subsistencia. Sí, claro. Cuando estás hablando de Bachoco, cosas de estas, de grandes empresarios de la agricultura, pues ya no debe ser. Las grandes empresas, los grandes corporativos, había un régimen de consolidación. Entonces tú consolidabas las que perdían contra las que ganaban y salías tablas, ¿no? No pagabas impuestos, o sea... En otras palabras, el capital no pagaba, ¿no? Así de fácil. Los pobres no pagaban, los únicos que pagaban era la clase media, ¿no? Y así estaba. Entonces, yo publico el libro diciendo dónde estaba la carga tributaria
Y los diputados de oposición, pues ni te cuento, man, hasta con banda y con platillo, Sí, yo pues llegando a la Cámara de Diputados. Claro, Era el célebre favorito. Era yo el señor, ¿no? Oye, pero en aquel entonces la oposición pues era el mismo regente. O sea, López Obrador en aquel entonces era oposición del PRI. Sí, y el PAN era oposición también. Sí, claro. O sea, o sea, no creas que llega uno de contador mayor, o sea, a los puestos, si no tiene ciertas relaciones. Claro. Evidentemente, gracias a la publicación del libro, gracias, porque a mí me decían los diputados, es que contador, usted nos da mucho parque, ¿no? Pues sí les das balas Sí, para les que das salgan para que a le reventar peguen. la posición. Exactamente, y era cierto, y era completamente cierto. Entonces, gracias a eso, se cambiaron mucho de las leyes fiscales. Y hoy la ley es más justa, no digo que es completamente justa. Hoy, por ejemplo, las criptomonedas no están metidas en todo lo que es la legislación fiscal. Hay varias cosas todavía afuera, ¿no? La legislación tiene que ir avanzando, pero la legislación que tenemos hoy es muy distinta a la legislación que teníamos antes. ¿Es más justa? Es más justa, entre comillas. ¿Por qué? Tú dime quién fiscaliza a Banejército. Nada. A los militares, nadie. ¿Y dónde tienen las cuentas los gobiernos? Pues en Banejército. En Banejército. Pues sí, claro. ¿Y de dónde van a sacar toda la lana para moverla ahora para las elecciones y todo? Pues en Banejército. No nos hagamos tontos, o sea. Sí, claro. Ya, a estas alturas del partido. ¿Y quién va a ir a poner el dedo a las Ok. cuentas? ¿Y tú crees que la oposición le abran una cuenta en el Banejército? Pues claro que no, ¿verdad? ¿Tendría que haber un auditor mayor a nivel federal? ¿Lo existe? Lo existe, pero también el auditor mayor está muy atado de manos. Tampoco puedes auditar todo, ¿no? Yo podía auditar las entidades públicas que ejercían gasto público, pero no podía yo auditar a los funcionarios públicos en su patrimonio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la ley Estaba hecha así. están bien, diseñan muy bien las leyes, por decirlo. Digamos para, que sí. para decirlo en pocas palabras, no nos hagamos tontos, o sea, ya lleguemos a la madurez, ¿no? Entonces sí teníamos esos casos, ¿no? O sea, sí vivimos todo eso, ¿no? Qué rudo. Y bueno, al día de hoy han ido mejorando las leyes. La ley de transparencia se estrenó con el caso de las toallas de Fox, te has de acordar, Sí, ¿no? claro. Las toallas de 400,000 pesos. Claro, O sea, claro. con eso se estrenó la ley. Pero al día de hoy la Que transparencia... él la promueve y él mismo le bota en la Exactamente, mano, ¿no? y Le qué truena el bueno. cohete en la mano. Sí, Qué bueno, y qué pues, bueno, está bien. y qué bueno, porque de eso se trataba, ¿no? Sí. Y a partir de ahí ya todo el mundo dijo abusados, ya no hagan eso. No, todo el mundo se puso a vender toallas, cabrón. Pues es que muy buen negocio estar vendiendo toallas. Así es. Oye, hoy los chavos, el emprendedor promedio, 98 de cada 100 mueren antes del tercer año. Y un gran tema también son los impuestos. El emprendedor no tiene bendita idea, no conceptualizamos al gobierno como nuestro socio. Tal vez en otros países de primer mundo tú dices, yo le pago a mi socio para que me ponga banquetas, y para que me ponga leyes, y para que me ponga condiciones. Y siempre está este tema de, ¿para qué pago impuestos si hay baches? O sea, si no se ven mis impuestos. Sí. Y es mitad de Esa es excusa una para no constante. pagar, ¿no? Es una constante, sí. Y mitad una realidad. Digo, a la ley le debería de dar igual y tendríamos que pagar impuestos, haya o no haya baches, pero sí se siente feo, ¿sí? ¿Cómo lo ves tú que estuviste en esa silla? Mira, yo creo que tendríamos así como que diferenciar un poquito, ¿no? Yo creo que hay un nivel. El problema de la legislación fiscal que tenemos, uno de tantos, ¿no? Es que te aplican el mismo régimen que le aplican a las grandes empresas. O sea, eso para empezar está mal, ¿no? O sea, si tú creas una sociedad mercantil, tú entras a lo que se llama régimen general de ley, estás pagando igual que está pagando la Ford. Así. Sí, pero no tienes las mismas posibilidades que tiene la Ford, ¿no? Ni de deducir, ni de invertir, sí, ni de dar la vuelta a la exactamente, lana, ni de nada. No tienes nada, ¿no? Estás haciendo el esfuerzo y todo eso y no tienes ninguna consideración del gobierno de proteger la empresa, la industria, ¿no? O sea, yo aprendo mucho con los viajes. Tuve la oportunidad de estar en China, hace que te diré unos 6, 7 años, ¿no? Yo fui director de una empresa de velas, que era de mi familia y finalmente acabé siendo yo el director. Y me acuerdo muy bien que viajé con mi hijo el mayor, que lo conoces, Mariano, mi hijo, y llegamos al aeropuerto de Shanghái, ¿no? Shanghái es una de las principales ciudades, pero tampoco es la principal, ¿no? Cuando aterrizamos... Monterrey de México, sí, con Guadalajara de México. Ándale, por ahí es una de las 5 principales ciudades. Cuando aterrizamos, nos dijeron, teníamos que ir nosotros, viajamos a Shanghái, teníamos que ir al sur de China, que estaba en Guangzhou, a una expo en Cantón. Cantón está muy cerca de Hong Kong, que es al sur de China, ¿no?
Total, llegamos al aeropuerto, nos dice, sí, como no, su vuelo sale de la sala 275, un aeropuerto con 400 salas. Ándale. ¿Sí? Y hoy México en el 2023 discutiendo por un aeropuerto de 14 salas. Es para que veas el entorno, ¿no? O sea, y ni te cuento. O sea, la quinta ciudad de China, 400 salas. 400 la salas, principal ciudad ¿no? del país, 14 salas. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando tú ves eso, ves el ejercicio del gasto público, ¿no? China es un monstruo, o sea, China es un monstruo. Porque el impuesto Y que China, se cobra se usa. Y China apoya muchísimo al empresario, ¿no? Yo cuando estuve ahí, digo, dentro de tantas conclusiones, a la conclusión que llegué es cierra la fábrica, mano. Vamos a perder mucho dinero si seguimos, ¿no? Sí, no había manera de competir contra estos cuates, ¿no? O sea, los gobiernos incentivan la exportación por cada contenedor que saca el gobierno chino, que saca el particular, les dan $8,000 en efectivo a los chinos. De premio. De premio. Por cada contenedor que sacan, ¿no? Porque a la hora de estar allá y estar con... O sea, los apoyos sociales no son para los viejitos ni para los jóvenes, es para el empresario. No, es para el empresario, pero el empresario es el que genera el crecimiento, pues es el que genera el empleo, ¿no? Digo, te lo platicaba el otro día que tuvimos oportunidad de vernos. Te decía, yo me dedico hoy actualmente dedico a la construcción, ¿no? Me llevó 2 años pegar un tabique de todos los permisos, reglamentos. Híjole, es que eso está de la chingada. Güey, 2 años antes de poder pegar tu primer tabique para poder construir un desarrollo de edificios. Dime qué empresario aguanta. ¿Qué empresario aguanta? Oye, y siendo, pues, excontralor, o sea, con tu nivel de relaciones o con tu nivel de amistades, o sea, no eres hijo de vecino diciendo, oye, préstame un permiso. Y lo sabes muy bien, o sea, sabes muy bien que conozco las leyes y todo eso. Yo creo que por eso me las aplicaron tan duro a mí, ¿no? 2 años me llevó a pegar un tabique. Quiero imaginarme, y te lo digo con toda apertura, quiero imaginarme que te negaste a la famosa dádiva o al famoso la mordida, porque con dando mordidas esto es más rápido. O debiera ser. Debía ser, pero no, en este caso no hubo un centavo fuera de... Por eso, no o lo sea, hay, no. Si tratas de construir por la derecha, pues chútate 2 años antes de ¿Cómo lo rentabilizas? No hay forma de que sea rentable operación, sueldos, empleados. Exactamente, tienes que mantener tu plantilla, porque si no el día que empieza a construir, pues con quién vas a construir, ¿no? Entonces sí fue un problema, ¿no? Entonces, vaya, digo, sí pagamos impuestos, pero necesitamos gente inteligente, o sea, necesitamos ya gobiernos que empiecen a ver la realidad, que por lo menos salgan a ver cómo está China, ya ni siquiera los mandes a otro lado, con ir a China es suficiente, ¿no? Con darse cuenta, fíjate que estando en China, total, para no hacerte el cuento largo, terminamos en la expo y dimos con un proveedor de velas. Hay una veladora que se vende mucho en el sur de Estados Unidos y en el norte de México. Es una vela que es una vela alta, como un tipo vaso jaibolero. Ajá. Le llamamos... Las rojas, de 7 como días. los ciros. Exactamente. Es una veladora que dura perdida 7 días. Bueno, el precio público de esa veladora, para no hacerte la historia larga, es de $1, más o menos, ¿no? Total, bueno, llegamos y pues si esto vale en público $1, yo traía la idea de que los chinos eran muy barateros, ¿no? Dije, bueno, pues le voy a ofrecer la tercera parte de este señor por las veladoras, puestas aquí en China, yo me las llevo, las comercializo en México y le cedo la tercera parte al último, al comerciante, o sea, más o menos. 30% al productor, 30% para el transporte, 30% al distribuidor y ahí tú ganabas tu utilidad. Cuando me paro con el chino, cuando me siento con el chino a negociar, yo le dije, quiero 5 contenedores, me dice el señor, ¿cuánto me va a pagar? 33 centavos por veladora. ¿Qué crees que pasó? Que te dijo, esto está muy caro. Se paró el chino y se fue. Así, Así. No, ni siquiera se molestó en decirme, está loco. ¿No? Se paró y se fue. Evidentemente. O sea, saliendo de ahí, o sea, los costos de los chinos son los costos de los mexicanos. O sea, China no tiene ningún subsidio, salvo el que te comento. Más los $8,000. Sí, ese sí. Pero de ahí en fuera no tiene ningún subsidio. Le cuesta lo mismo a la gente, le cuesta lo mismo... ¿Por qué son tan competitivos? Le cuesta lo mismo la energía eléctrica, le cuesta lo mismo todo. Pero hay una diferencia muy importante. Estando en la misma expo, total, vamos a ver otro competidor, otro productor de velas. Me siento con él y le digo, oye, este producto en específico se vende mucho en México. Quiero saber quién nos puede hacer la maquinaria. Yo hago la maquinaria, me dijo el amigo ¿no? Ah, caray, pues tengo mucho interés de visitar tu fábrica. Voy a estar unos días más en China. Sí, pues si pudiera yo ir a tu fábrica y me recibes, me gustaría mucho. Sí, cómo no.
de inmediato, ¿no? Véngase. Habló por teléfono, todo en chino, yo no entendía nada, ¿no? Y finalmente tomo un avión a Dandong. Dandong está al norte de China, completamente cruzando China. Acá estábamos a 33 grados centígrados, haz de cuenta que en Acapulco. Ok. Bueno, en Dandong estábamos a -4 grados. Tómala. Así, ¿eh? Pues sí. Y De yo Mérida a camiseta y Chihuahua, todo vámonos. eso. Exactamente. Sí, claro. Total, llego con los cuates y ellos producían la maquinaria. O sea, el que fabricaba las velas producía las máquinas para fabricar velas. ¿No? ¿Qué te estoy diciendo con esto? Si tú no tienes la capacidad de producir la maquinaria, ni te metas, ni te metas. Si tú piensas que vas a comprar unas maquinitas, te vas a poner a producir cualquier bien que me pongas en la economía, ¿sí? No vas a poder competir contra lo que está pasando en el mundo. Y a lo mejor ni así. Y a lo mejor. Que me imagino que en tu negocio, pues tú produces la puerta, pero produces la ventana, pero produces todos los insumos. Tuve oportunidad de ver que produces hasta los ladrillos que vas a pegar en tus propios edificios, sí. pero a lo mejor ni así logras ser competitivo. Puede ser que no, puede ser que no. ¿Cuál fue la clave? ¿Por qué China es tan productivo y México pues nomás no? O sea, ¿porque ellos producen la maquinaria o porque...? Exactamente, o sea, lo que aprendes en estos viajes te das cuenta que estos señores producen la maquinaria. O sea, ¿cómo vas a competir contra alguien que no, o sea, si tú no la produces, ¿qué vas a hacer contra esos amigos que producen? ¿No? Es un tema de tecnología, es un tema voltea de a ver a quien agregación quieras, de o sea, valor. voltea a ver a Pemex, por ejemplo. Pemex no produce su tecnología, desde ahí estamos mal. Ahora, fíjate, una cosa que me comentaban, de entre tantas cosas que estuvimos allá y platicando, me decían, bueno, China tiene alrededor de 4 o 5 millones de ingenieros, o sea, forman ingenieros. Si tú haces un censo en México, no pasamos los 200,000, 300,000 en el mejor de los casos. Versus 5 millones de 5 ingenieros. billones, 6 millones de ingenieros. Y habrá otros arquitectos, y habrá otros doctores, y habrá otros tantos. Tienen así. la capacidad de desarrollar y además tiene un gobierno que los apoya, ¿no? Que realmente los apoya y se siente el apoyo del gobierno. Y se vive el apoyo del gobierno, ¿no? Y tú ves los mercados ahorita, o sea, digo, si tú ves el mercado automotriz hace, ¿qué te gusta? Hace 40 años, era de los norteamericanos. Hoy el mercado automotriz es de los japoneses, de los coreanos. No, bueno, y el de los relojes, y el de las maquilas, y el de muchas, claro. Y ahí vienen los chinos, Sí, hoy ves la cantidad de marcas que hace 10 años no estaban en México, Sí, de claro. marcas de carros chinos. Ahí están los chinos. Sí. Y vete al Bajío y verás cómo un montón de industria oriental ya está instalada aquí, comercializando y haciendo negocio y creciendo. ¿Y qué hay que hacer vecinos de Estados Unidos? Pues vamos a poner la planta ahí junto porque de que le seguimos vendiendo, le seguimos vendiendo. Exactamente. Esto, cuando lo ves desde lejos, ves el colectivo inconsciente, nos obliga a ¿qué? A los empresarios mexicanos. Pues es recapacitar, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión que tenemos que hacer todos, empezando por los políticos, empezando por los ciudadanos, siguiendo por los empresarios. O sea, si no entendemos que tenemos que salir a competir, que el México cerrado ya no puede, y más si lo queremos volver a cerrar, y con esta bola de tonterías que vemos en los periódicos todos los días, todos hablando del plan B, cuando todos deben estar hablando de cómo producir más, cómo lograr ahorita la oportunidad que tenemos al saber que Estados Unidos está peleando con China, de agarrar esa parte de esa industria y ponernos a trabajar todos. Pues no vamos a ir muy lejos, tenemos una posición de beneficio ahorita, estamos al lado del... Pero la estamos perdiendo horriblemente. Estamos perdiendo. El bono demográfico se nos fue, o sea, ya se nos fue este momento en donde hay más gente trabajando por edad que la que no está trabajando entre niños y ancianos. Prácticamente ya se acabó y no levantamos la economía con ese bono demográfico porque nos faltaban políticas, porque nos faltaban apoyos, porque había corrupción, porque, en fin. ¿Hay salida? ¿Tú ves que va a haber una salida o esto simplemente va a dar vueltas y sálvese quien pueda? ¿Y cómo era el tema que decías, que me platicabas que si corrías era peor? La anécdota que me decías que no corras porque si corres es peor, del león, ¿no? Me comentabas a la hora que nos vimos, Ajá. ¿no? Que un maestro cojo va al zoológico con los niños. Ajá. ¿No? Y entonces se le suelta al león y todos corriendo y tú dices, ni corras porque si corres es peor, ¿no? Peor. Sí. No, pues estamos como en un pantano, ¿no? O sea, ya estamos en el pantano. Si te mueves te vas a hundir más rápido, ¿no? Esto es lo que va a pasar. Pues mira, yo creo que un buen principio es realmente ir al asunto el domingo al Zócalo. El pararle el carro a este amigo es un buen mensaje que podemos hacer las clases medias
que podemos ser los mexicanos y ya empezar a entender que tenemos que ir todos al mismo lado, si no nos van a seguir llegando estos locos al poder y agárrate, va a ser el tobogán. O sea, no. Y locos de un lado o del otro, finalmente Sí, derechitas, sí, izquierditas, de da igual. o de O sea, al izquierda, final ¿qué del más día, da? ¿No? el pueblo es el que tendría que entender que tiene que hacerse responsable, o tú y yo tenemos que hacernos responsables del país que queremos y no dejarlo en manos del gobernante. Exactamente. ¿No? Porque es que le dejamos nuestra salud en manos del doctor, y dejamos nuestras finanzas en manos del contador, y dejamos nuestro patrimonio y no nos gusta tener la responsabilidad de ir, investigar, leer, y entonces normar nuestra propia opinión, ¿no? Entonces yo estoy gordo pues porque mi nutriólogo es pendejo, ¿no? O yo, no pagué impuestos porque el contador no me dijo. Y no nos hacemos responsables. Creo que este es un poco... Es parte de la historia, ¿no? De todo. Ahorita me decías cuál es el problema del empresario con los impuestos. Pues que se ponga a revisar un poquito la ley, ¿no? Digo, tampoco está escrita en arameo, ¿verdad? O en hebreo, ¿no? Léela y te vas a dar perfectamente. Ahora hay que tantas herramientas que puedes perfectamente alcanzar la cultura, ¿no? O sea, ahora el YouTube famoso, pues puedes decir, a ver, ¿cómo armo una declaración de impuestos? No es que la vayas a armar, por lo menos entérate, ¿no? O cómo le hago para pagar menos de manera legal también. ¿Cómo le hago para pagar menos? Pues también se puede, o sea, hay varias maneras, ¿no? Digo, hay infinidad de maneras, se puede hacer, ¿no? Y no está mal, o sea, tienes que tener un compromiso con tu patrimonio, ¿no? Primero, antes que nada. Sí, ¿no? claro. ¿No? Tienes que cuidarlo, pero tampoco hacer tonterías, ¿no? O sea, que ese es el problema, ¿no? Hoy por hoy, además de la construcción, ¿lo que más te mantiene ocupado es la construcción o sigues haciendo cuestiones fiscales, legales, de clases? ¿En dónde estás? Mira, ya mi actividad profesional ya terminé. Me dedico prácticamente a la construcción. Lo fiscal lo veo en la construcción, ¿no? Tuve una vida académica muy productiva. 12 libros, tendrías que haber dado mucha cátedra. Desarrollé unos modelitos muy interesantes para generación de valor en las empresas, que siempre vale la pena, ¿no? Por lo menos ¿Desde lo académico o eras consultor y te metías a las empresas? Desde lo académico y evidentemente como consultor llegamos a implementarlo en algunas empresas, ¿no? Generación de valor, ¿no? Es ¿cómo hago que... ¿Cómo logro? Fíjate que una de las preguntas, y yo creo que es de los principales problemas que tenemos los empresarios, es ¿cómo logro que mi trabajador, mi empleado, sea mi socio? ¿No? O sea, si yo traigo la visión que trajeron los empresarios de antes, de págale lo menos posible, yo todavía recuerdo un dicho de algún cliente de mi despacho que decía, ellos hacen como que trabajan, yo hago como que les pago, ¿verdad? Y eso pues no está bien, la gente no es tonta, ¿no? Yo creo que si alguien sabe lo que está pasando en los negocios, pues la gente que trabaja ahí. Sí, ¿no? Claro. Especialmente en el almacén, y no son ningunos tontos, son tan inteligentes como nosotros. Entonces, uno de los grandes problemas que hay en la empresa es cómo puedes tú asociar, cómo puedes pagarle con justicia, ¿no? Que el cuate a final del mes diga, me lo gané, y el empresario diga, yo retribuyo bien a la gente. Sin que esto considere después un pasivo laboral que también es perverso en este país. O sea, hacer lo que estás diciendo y también te vulnera con toda la parte legal laboral que es una cosa bastante asquerosa en este país. Que es un abuso. Sí. ¿No? Es un abuso completo. Pero bueno, quedémonos en la parte teórica. O sea, el modelo que desarrollo yo en este sentido, lo que hacía era decir, a ver, ¿cómo le hago para retribuir correctamente a las cédulas de gente que trabaja dentro de mi empresa? Una empresa normalmente es la suma de varias actividades, varios procesos, ¿no? Tal cual. ¿Cómo logro beneficiar? O sea, no quiero darles de más, tampoco quiero darles de menos, quiero darles lo justo, ¿no? ¿Cómo logro llegar ahí? Que crezcan. ¿Y cómo se logra, Mariano? Bueno, pues hay metodologías, ¿no? Que es precisamente el desarrollo de un modelo. O sea, por ejemplo, en el caso contable, que es donde yo soy experto, o trato de serlo, bueno, pues el chiste está en lograr identificar el trabajo de la gente con los beneficios de la empresa, ¿no? Entonces hacemos todo un desarrollo de cuánto aporta el área del negocio, esta área en particular, vamos a decir, en la constructora que manejo yo hoy. Bueno, ¿cuánto está aportándonos de utilidad la empresa que hace los tabiques? O sea, la operación que hace los tabiques. ¿O cuánto nos aporta la ver cada centro de costos como si fuera un negocio independiente. Como un negocio independiente. Es decir, bueno, pues si nos aporta tanto, pero en la bolsa, no teórico. O sea, ¿cuánto nos aporta en efectivo? O sea, ¿cuánto entró a la empresa real? ¿No? Entonces te contribuyo con esto,
un porcentaje pues, va directo, ¿no? Pero eso no implica que si a mí me tocó ser un trabajador en un centro de costos que aporta muy poco, que es totalmente administrativo, que es realmente, pues entonces pues voy a ganar muy mal. ¿Sí? Pues sí, pero ¿qué va a pasar? Bueno, pues cuando te des cuenta que estás ganando mal, ¿por qué estás ganando mal? ¿No? Y entonces vas a provocar el cambio, que eso es lo que quieres provocar. O sea, yo lo viví, o sea, la fábrica esta de velas de la que me tocó ser director los últimos años, la empresa tenía más de 100 años, ¿no? La gente estaba cansada. Con un status quo. Estaba hasta el gorro de ir a trabajar diario, de hacer siempre lo mismo y que nadie le retribuyera un centavo más, ¿no? Ya ni siquiera creía en la administración, ya éramos unos contra los otros y no había nada que hacer, ¿no? ¿Cómo le haces si estás creando un negocio de cero para poder hacer del empleado tu socio, ¿no? Y lo vemos en Estados Unidos, estas técnicas que en Estados Unidos, que sí creen que sí en premian ellas. el centro Tú te de asomas, costos. por ejemplo, en esta Walmart, ¿no? Te asomas, por ejemplo, al área de servicios y de repente ves un pizarrón que dice, la acción subió un cuarto. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué está esta información así? Pues porque yo soy dueño de acciones. Porque claro. los amigos que están hasta El gerente, el subgerente, la cajera tiene un par de acciones ahí. son asociados, inclusive no los llaman empleados, los llaman asociados. Sí, de acuerdo. Y entonces los involucran a la administración, ¿no? Y eso ¿No? fiscalmente también le conviene a la empresa, me imagino. Eso fiscalmente le conviene, fiscal y contablemente y operativamente le conviene a la gente. Digo, le conviene a la gente, le conviene a la empresa, ¿no? ¿Qué es el secreto? O sea, ¿cómo te trato como humano? ¿Cómo te doy tu lugar? ¿Cómo te recompenso por el trabajo que haces, ¿no? Que construimos juntos. Exactamente, ¿qué construimos juntos, ¿no? Mariano, le voy a cambiar completamente la energía de la entrevista para aprovechar los últimos minutos, porque eres una persona que hoy conozco y que me transmites paz, me transmites que estás en una etapa de jubilación. Claramente construyes porque te da la gana, o sea, no es que necesites seguir trabajando, ni mucho menos. Y esta palabra de jubilación, pues viene de júbilo, ¿no? Ya trabajaste no sé cuántos años y estás como en esta etapa jubiloso, viviendo en el momento presente. Te pude disfrutar como padre de familia, estabas ahí con tus hijos, estabas con tu señora, en tu rancho, o sea, disfrutando la vida. 60 y piedras tendrás seguramente por ahí, ¿no? Construiste la parte académica, construiste libros, dejaste alumnos, dejaste hijos intelectuales. ¿Cómo se vive la vida de los 60 y piedras para allá? ¿Qué te mueve? ¿Qué es importante? Porque luego cuando uno está en la subida se preocupa por cosas que de veras son a veces muy... Y cuando te das cuenta que no eran tan importantes, ya no tienes tiempo de regresarte. Bueno, fíjate que yo creo que son de las reflexiones que cualquiera a mi edad se hace, ¿no? A los 62 años que tengo, pues cualquiera se hace esas preguntas, ¿no? De ¿en qué perdí el tiempo? O sea, ¿cómo es que perdí tanto el tiempo, ¿no? ¿Cómo es? Si yo hubiera podido hacer lo que estoy haciendo hoy, ¿por qué no empecé 20 años antes? ¿No? Qué desgracia, ¿no? Y sí, el miedo. Yo creo que es parte del miedo, o sea, yo creo que es yo creo que la edad viene la madurez viene con la edad o al revés, ¿no? O sea, va uno madurando y va uno entendiendo realmente lo que está sucediendo, pero recién salido del cascarón, yo creo que todavía estás viendo por dónde te quieres comer el mundo. Sí, ¿En ¿no? dónde has perdido tiempo? O sea, cometes muchos errores, yo creo que en la vida cometes muchos ahórranos errores. uno, dos, ahórranos uno, pierdes dos, mucho dos. dinero, ¿no? Pues no, mira, mi padre oye, vas a decía decir, no compres ranchos, güey. Bueno, esa luego te platico, ¿no? Y primero cerramos el trato y luego te platico. No, lo que hay que hacer es muchos cálculos de finanzas personales, mi querido. Okay. ¿No? Pero bueno, no, yo creo que pierdes mucho el tiempo en cosas que no valen la pena. ¿Cómo qué, Como amigo? que no entiendes, por ejemplo, meterte a negocios que son infructuosos, ¿no? Te pongo el caso de la fábrica de velas que te comento, ¿no? Me eché 6 años de mi vida ahí, ¿no? Ni caminaste, Si yo hubiera ni tenido avanzaste, la ni nada. experiencia, si yo hubiera tenido la experiencia y el conocimiento, a los 6 meses hubiera cerrado la fábrica. Perdí 6 años de mi vida metido ahí pensando que podía yo ser el héroe y que podía yo sacar la fábrica. Porque era de tu papá. Porque sí, además, y sí, el abuelo, mi padre, mis hermanos, todos. No tenía sentido, era un negocio que no iba a ningún lado, ¿no? O sea, no había manera. Entre el apego y la lealtad, y entonces jugaste una batalla que estaba perdido aunque la ganaras. Completamente, ¿no? Y contra las leyes económicas, inclusive, ¿no? A pesar de que sabíamos que estábamos perdiendo, seguíamos, ¿no? Digo, casos como esos, ¿no? Y yo creo que toda la vida tienes que preguntarte, lo que estoy haciendo, ¿por qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo?
Yo creo que son las preguntas que tienes que hacerte. Hoy, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo? Bueno, hoy, por ejemplo, fíjate que te voy a decir una cosa. Yo llegué a firmar 70 dictámenes en el despacho. 70 empresas auditábamos, en mis buenos tiempos, ¿no? Ya que había yo salido. ¿En un año? Sí, o sea, firmar 70 negocios, pues no cualquiera, ¿no? Llegué a firmar 70 dictámenes, ¿no? Y de todos mis clientes, el único que realmente ganaba dinero era el de la construcción. Era el que realmente ganaba dinero, ¿no? O sea, y no tienes idea la cantidad de negocios, porque este despacho que yo manejaba, originalmente lo había fundado mi padre, ¿no? Sí. Mi padre se lo vendió a su socio. En un montón de industrias. Sí, o sea, llegamos a tener 70 y tantas empresas en la firma, ¿no? Pero muchas de ellas quebraron, quebraron, o sea, la mayoría de ellas quebraron, o sea, y quebraron por las razones más tontas que te puedas imaginar. Me acuerdo de una fábrica de chocolates muy famosa, no voy a decir el nombre, ya ni existe, ¿no? Hacía un baloncito de rompope. Ya dijiste todo. Ya dijimos todo. Sí, todavía el baloncito sigue, pero ya no lo hace la fábrica. Y entonces la segunda o tercera generación llegó a manejar el negocio, se lo vendió a la competencia y agarraron la lana y la metieron a la bolsa y en menos de un mes habían perdido hasta el último centavo. Y entonces estoy hablando de 3 pesos, estoy hablando de muchísimo dinero, ¿no? O sea, de ese nivel. Otros clientes que tuvimos que se dedicaban al aluminio, de la misma manera. O sea, compraron. Antes el modelo del empresario mexicano era irse a Europa o Estados Unidos, traerse la maquinaria que ya los gringos o los europeos habían desechado y ponerse a producir en México. Estos hicieron lo mismo. Se fueron, trajeron la producción, trajeron esa maquinaria a México. Pues sí, pero era carísimo producir el aluminio de esa manera. Pues también fue una quiebra espantosa. Y así como eso, los que te platiqué, fue de veras muy triste ver cómo fueron tronando los negocios. Y yo creo que pocas veces la gente hizo un alto en el camino para preguntarse en qué negocio estaba, qué quería hacer y para qué lo quería hacer. Ese sería como el resumen. Yo creo que hay que detenerse en la vida. ¿Por qué estás haciéndolo y para qué lo estás haciendo? Mi padre, que fue muy exitoso, siempre me dijo, si te metes un mal negocio, lo que tienes que hacer es apuntar cuánto perdiste y tirar el papelito. Bueno, ese fue el mejor consejo que me dio. Si ya te haces un mal negocio, ¿para qué le sigues? O sea, apúntale ya, dalo por perdido, vamos a construir otra cosa. ¿Sí? No te aferres. ¿No? Y aplica para la vida, me imagino. Y aplica para la vida, aplica para todo, ¿no? O sea, tiene toda la razón, ¿no? Estás llegando a esta siguiente etapa de tu vida, Pues ahorita estoy en la construcción, ya es el segundo fraccionamiento que construimos, estamos muy contentos, estamos construyendo en Querétaro. Es una chamba para retirado, porque pues, que el otro día me decía mi socio. Bueno, si te tardas 2 años en poner un tabique, pues por supuesto. Por supuesto. Sí, claro. También nos vino la pandemia, ¿no? Que también claro, afectó. Claro. Y además no había a quién venderle, pues en época de la pandemia, olvídate. Pero bueno, sí nos tardamos 2 años en pegar. En los registros. Pero decía mi socio, oye, ¿en qué puedo ayudar? No sé qué, ya los dos tenemos 60 años, 70 años, ¿no? Le digo, pues digo que cargues tabiques, ¿no? Si realmente quieres ayudar, deposítale en la cuenta. Eso realmente lo debe hacer. Ese es un buen detalle de tu parte, socio. Detalle. No hay nada que hacer. El constructor, pues va, checas cómo vas y te regresas. Y aprendes, porque todo el tiempo está uno aprendiendo, ¿no? Y te pones en manos y sueltas el control, porque te pones en manos de gente que sabe más que tú. Y no hay de otra, ¿eh? Y no hay de otra. Exactamente, ¿no? Sí, y así es, exactamente. A toro pasado, ¿qué nos recomiendas a los jóvenes que te pueden estar viendo en este momento, a los empresarios con sed y con estas ganas y con este entusiasmo y con esta voracidad de comerse el mundo? ¿Qué hay cuando brincas la lomita a los 60? ¿Qué hay en ese paisaje? Fíjate que una cosa que siempre he reflexionado yo en esto, ¿no? O sea, yo creo que no hay que tener miedo a preguntar, no hay que tener miedo a investigar. No hay que tener miedo a preguntarle al otro cómo le fue, qué fue lo que pasó, ¿no? Aquel que cuando piensa, le fue bien y cuando le fue mal, las sí, dos. Sí, ¿no? Y además la generalidad, como tú decías hace un momento, el 99.9% de los negocios quiebran. ¿Y por qué quiebran? Pues por el exceso de soberbia del empresario, ¿no? Hay que sentarse a preguntar, o sea, hay que ver qué fue lo que pasó, investigar un poco antes de empezar.
tú con eso vas bien, ¿no? O sea, empezar. Es que, Mariano, hoy todo el mundo se quiere hacer millonario en 2 ideas, en 6 meses, con 3 pesos de capital, comprando y vendiendo en internet, comprando barato y vendiendo caro, siendo influencer. Y como que se nos ha olvidado que el dinero viene como consecuencia de un proceso productivo donde le agregaste valor a algo. Tomaste tierra, la convertiste en bloque y lo convertiste en pared y lo convertiste en edificio y le solucionaste un hogar a alguien, ¿no? O sea, si no le agregamos valor a un proceso, el dinero no se da. Estamos tomando la tierra y queremos... La tierra dio jitomates y vendo jitomates. No, güey, apachúrralos, ponles ajo, ponles sal, échales azúcar y vende salsa catsup. O sea, agrégale valor, ¿no? Hoy por hoy las personas, los empresarios quieren hacerse millonarios rapidito, sin esfuerzo, con un montón de likes, y no se está dando. No, ni se va a dar, ¿no? Digo, Ni no se va a por dar. ahí, ¿no? Y sí, digo, yo creo también es que depende de qué busques, ¿no? A mí el dinero, por ejemplo, pues no me es interesante, ¿no? A mí lo que me interesa a mí es seguir viviendo al nivel que tengo, ¿no? Eso es todo. Pero si a mí me hablas de tantos millones o 10 veces, 10% más, me da exactamente lo mismo. No es una cuestión que a mí me quite el sueño. Yo creo que lo que tenemos que tratar de buscar es realmente lo que nos mueve, como tú decías al principio de la entrevista. Es que realmente, ¿qué te mueve? ¿Te mueve el dinero? Pues yo no creo que sea el dinero. Digo, en mi caso no lo es, ¿no? El dinero siempre es una consecuencia. Para mí es, pues, o sea, tener una actividad, ser productivo, genera empleo. O sea, la industria de la construcción es un multiplicador de empleo fabuloso. Generas mucho beneficio, generas mucho bienestar. Y yo creo que esos son los verdaderos líderes sociales, ¿no? Los que hacemos esto, ¿no? Los que tratamos de hacerlo. Hay gente que lo ha hecho con mucho éxito, ¿no? Y además, como te decía, retribuyendo bien a la gente. Porque que haya valido la pena ser empresario para aportarle valor a tus clientes y a tus colaboradores. Y a tus colaboradores, ¿no? Exactamente. En todos los capítulos que hemos grabado de este podcast, siempre digo que la vocación es el llamado de Dios para tu alma. Lo que implica varias cosas. Implica, pues por un lado, que hay un Dios y que lo reconoces. Por otro lado, que te reconoces como un ser espiritual por encima de este cuerpecito, ¿no? Y por otro lado, pues que hay un propósito, que tú le puedes dar un cauce a tu energía y enfocarla hacia algún punto. Y creo que es un poco lo que nos dices, qué estás haciendo, para qué lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo. O sea, nuestra vida se está desgastando, cada día que pasa nos morimos un poco, nos morimos un día, ¿no? Nuestra energía se está yendo. ¿En dónde la colocamos? El llamado de Dios para tu alma. ¿Eres un ser espiritual? ¿Hay una conexión con ese Dios? ¿Lo reconoces? ¿Reconoces un propósito diseñado por ese plan maestro en tu vida? ¿Nos quieres compartir un poco eso? Bueno, pues sí, soy muy espiritual, bendito sea Dios, ¿no? Creo bien, creo mucho, ¿no? Vivo en torno a eso, y yo creo que es una muy buena enseñanza, ¿no? Digo, no voy a hablar de mi religión particular, que es la de todos, la católica, ¿no? Pero yo creo que es un buen principio, ¿no? La humildad, el empezar a entender que hay un ser supremo y que, digo, la gente habla de suerte, pues no necesariamente, ¿no? Muchas veces la mano de Dios y que la siente uno. Yo he vivido la mano de Dios en infinidad de problemas que he tenido en la vida. Siente uno la mano de Dios y siente uno el camino, ¿no? Y lo vive uno. Y a veces es un espaldarazo y a veces es una nalgada, pero de que se siente, se siente. ¿Cómo no? Claro que sí, Dios. Mariano, ¿qué no te he preguntado? Que te gustaría que te preguntara. Estamos a 2 minutos de acabar esto. Hemos hablado ¿Con qué de todo quisieras terminar? Encantado la vida. Pues hay que seguirle dando, hay que pararse todos los días a trabajar, hay que tratar de abrir los horizontes, hay que siempre ser creativo, encontrar nuevas maneras y yo creo que bajo esta lógica nos va a acabar yendo bien a todos, ¿no? Y vivir y desgastar. Oye, yo te agradezco mucho que hayas tomado un pedazo de tu tiempo para venir a compartir, a vibrar, a platicar, a conversar. No le entraste a los jamoncitos, pero seguramente los ponemos en un topper o algo. Pero ahora que hablamos de esto de las manos de Dios, viene a mi mente y no puedo no aprovecharlo. Alguna vez escuchaba yo a Miguel Ángel Cornejo, en paz descanse, seguramente fue más de tu generación que de la mía. Un texto muy lindo que después grabé, que por ahí tengo grabado unos pensamientos, que se llama justo Las manos de Dios.
y que habla de que una persona de repente despierta, sale a la calle y ve a un niño mal comido y desnutrido y era una persona muy religiosa y lo voltea y le hiere el alma ver a esa pobreza y entonces se pregunta, ¿dónde estarán las manos de Dios que permiten que haya niños así? Y el hombre sigue caminando y de repente ve a una mujer maltrecha y toda fregada y lastimada y tratando de medio sacar adelante a su familia. Y se pregunta este hombre muy espiritual, ¿dónde estarán las manos de Dios? ¿Dónde están las manos de Dios? ¿No? Que permite que haya cosas así. Y llega a su casa y ve el noticiero y ve guerras y ve miserias y ve pues todo lo que estamos viviendo en este mundo en donde pareciera ser que las manos de Dios están siendo muy poco presentes. Y pues se entristece mucho y dice, ¿dónde están las manos de Dios que permite todo esto? La historia cuenta que el hombre queda dormido y en el sueño, pues como era muy espiritual, Dios le concede la gracia de una entrevista, ¿no? Y entonces este cuate llega a la entrevista, pero sin preámbulo alguno le dice, oye Dios, ¿dónde están tus manos? ¿Dónde están tus manos en la niña? ¿Dónde están tus manos en la guerra? ¿Dónde están tus manos, no? Y entonces Dios le contesta, tú eres mis manos. Y a lo mejor quien no está haciendo el trabajo, eres tú que eres mis manos. Me gusta pensar un poco, Mariano, amigos, que seamos las manos de Dios, que podemos ser, si nos va bien, si como empresarios estás haciendo la diferencia, si estás agregando valor, pues a lo mejor no se trata nada más de ganar plata y acumularla y de guardarla en tu chequera y de ver cómo pagas o no pagas los impuestos, sino de ver cómo solucionas un problema, de ver cómo le agregas valor, de ver cómo pagas justamente a un colaborador, de ver cómo abres un camino donde no había, de ver cómo abres una posibilidad, para entonces llegar al ocaso de nuestras vidas diciendo, oye, yo fui las manos de Dios, yo me convertí un poco en el vehículo. Agradezco mucho tu energía, Mariano, encantado. Sin duda alguna tu conocimiento, tus 12 libros, la cantidad de contadores y auditores que seguramente generaste y gestaste como hijos intelectuales. Muchas gracias porque construiste a pedazos una mejor patria para todos. Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias. Amigos, ¿les gustó? Redes sociales o algún lugar donde te encuentren, librerías, nada más con Mariano Latapí, que te busquen tus libros. Y el que quiera saber de ti, que te busque, porque el que te busca, te encuentra. Amigos, gracias. Nos vemos la próxima semana. Si te gustó esto, por favor, compártelo. Si crees que le puede agregar valor a alguien más, por favor, compártelo. Nos vemos la próxima semana en una edición más de Hasta en la Cocina con Helios Herrera. Gracias. Gracias, equipo. Gracias a todos. Se acabó uno más. Bendiciones. Quiero agradecer a mis amiguísimos de Quiero Casa, que son una desarrolladora inmobiliaria. Aquí estamos en Ágata del Valle. Es uno de los espacios que ellos construyen. Es una empresa que construye más de 2,000 departamentos al año en la Ciudad de México y zona metropolitana. Y lo hace muy, pero muy bien. Y pues nos los prestaron para producir esta edición, esta serie de podcast. Muchísimas gracias, Quiero Casa. Muchas gracias. Extraordinarios lugares. Gracias, mucha calidad.